One Piece es quizás una de las series más profundas que se han visto, con elementos maduros incluyendo temas sociales, políticos, psicológicos y en especial emocionales a un nivel impresionante. Entre todos estos temas destaca también, como no, el que más amamos en este canal, el terror, el misterio, lo paranormal y lo inexplicable. Obviamente One Piece está lleno de misterios que se resolverán con el tiempo y amenazas terribles que aterran de un modo visceral, pero en este caso nos referimos a momentos que causan terror incluyendo elementos oscuros o que simplemente desde la perspectiva paranormal o espiritual en el momento nos impactan y nos dejan tratando de buscar explicaciones. Muchos de estos eventos tienen una explicación, a veces en el futuro, a veces incluso un par de minutos después, pero en el instante en el que ocurren son impactantes. El ejemplo perfecto y que quedó justo fuera de la lista es lo sucedido en Lockdown, donde pareciera que algún dios hubiera decidido salvar a Luffy lanzando un rayo a la torre de ejecución en el momento preciso. Aunque luego nos enteramos que esto tiene una explicación, en el momento nos pareció un hecho asombroso e inexplicable. Por esto, me limitaré a relatar los hechos misteriosos o aterradores, pero no su explicación si es que la tienen. Estos son para mí los 10 momentos más aterradores o paranormales en One Piece. Trataré de evitar los spoilers o mantenerlos al mínimo. Número 10. Las voces del viento. Esta escena, aunque luego tiene una explicación, en el momento es bastante escalofriante. Los Mugiwaras están llegando a Erumalu, una ciudad fantasma y arrasada por la sequía y totalmente abandonada y que va cargando la atmósfera de algo fantasmal y frío. Los piratas recorren la ciudad mientras Vivi les cuenta la historia del pueblo. De repente, un fuerte y misterioso viento azota la ciudad produciendo un sonido gigantesco y aterrador que incluso ellos piensan son los gritos de los rebeldes, pues parece un rugido colosal. Es Ace quien les explica que no se trata más que del viento resonando en los edificios vacíos de la ciudad fantasma, un viento tan fuerte, tan extraño que parece atacarlos, e incluso Luffy consigue dilucidar extrañas figuras entre su corriente. Número 9. Barcos fantasma. La aparición de barcos fantasma se da en diferentes ocasiones en toda la serie, barcos abandonados o dirigidos por muertos vivientes, por lo general barcos gigantescos, andrajosos y fantasmales. Un ejemplo sencillo es el barco que cae sobre el Merry al inicio de Skypiea y que luego visitan en el fondo del océano. Otro puede ser la aparición del barco de los piratas Rumbar en el Triángulo de Florian, lugar donde de por sí se dice solo habitan barcos fantasma y este, que de hecho está comandado por Brook, se acerca con sus fantasmales tarareos y los Mugiwara logran divisar su esquelética figura en proa. O por último, el holandés errante, el barco de Van der Decken, que se mueve por las profundidades medio destrozado y que parece que lo único en pie fuera la calavera del mascarón. Las velas rasgadas y moho en todas partes, la viva imagen de un barco fantasma, tan fantasmal que logra surcar las profundidades sin un recubrimiento. Número 8. La llegada a Zou. Solo la mención de Zou por primera vez se nos hace aterradora. La historia de esta bestia mitológica tan inmensa que sus patas llegan hasta el fondo del océano y carga una isla entera en su lomo es horrorosa. Pero no había imaginación que alcanzara a hacerse una idea hasta que Luffy y sus compañeros arribaron. Su Nesha es escalofriante, un ser tan colosal que escalar hasta su lomo fue un reto para personajes tan poderosos como Luffy o Law. Nada más acercarse el cielo se torna gris y la intimidante figura de su Nesha se levanta entre la niebla. Su barritar es un rugido inmenso y escalofriante, casi tanto como su presencia. Número 7. El bosque de la tentación. Todo Whole Cake es un tributo o parodia, dependiendo de cómo se mire, a las películas de Disney. En especial en este caso, el Bosque de la Tentación como parodia del País de las Maravillas no es más que una trampa mortal, pues te atrae con sus colores, canciones y dulces, pero es todo lo contrario. Casi desde el principio se pueden observar los cadáveres de quienes se han adentrado en él, los homies. Árboles vivos se mueven para cambiar los caminos, bloquear las salidas y hacer que quienes están en su interior se pierdan. Cantan sobre cómo podrían matar a los visitantes y hay un campo magnético que evita que un log post funcione. Además, la presencia de Brulí, basada en una bruja, es aterradora. Su casa está en el bosque y es la típica casa de una bruja con un molino, un alto tejado con un gato negro y una versión en el mundo del espejo donde tiene un enorme caldero para cocinar a sus víctimas. El bosque es un lugar onírico que parece deformarse a cada paso y volverse cada vez más oscuro y traicionero. Número 6. El inicio de Skypiea.
El inicio de Skypiea parece ser una bola de nieve que no para de crecer, un hecho extraño tras otro hasta que el terror se refleja en algo incomprensible. El log post comienza a apuntar hacia el cielo en lo que parece un sinsentido. Luego, un gigantesco barco cae desde arriba. Al investigarlo, descubren que es un buque de más de 200 años y encuentran el mapa de una isla en los cielos llamada Skypiea. Esto es la primera parte de los misterios, que además incluyen el descenso hacia el buque sumergido, que de por sí es bastante aterrador al estar en las profundidades en el interior de este barco abandonado. Una tortuga gigante aparece y devora parte de la tripulación y por último, de manera errática, todo se cubre de sombras como si hubiera anochecido y de repente una de las imágenes más aterradoras en toda la serie aparece: las ciclópeas y magnánimas figuras de Skypiea. Número 5. El castillo de Oden. Las ruinas del castillo de Oden no solo cargan con una terrible historia y parte de la tragedia de Wano, sino que en el momento que se nos presenta es bastante impactante, pues no encontramos explicación a lo que se nos cuenta. Cuando Luffy se dirige por primera vez a las ruinas del castillo, Law le cuenta que lo que encontrará allí serán fantasmas. Esto de por sí ya es bastante escalofriante, pero peor aún es que se nos muestran las tumbas de Momonosuke y demás quienes estuvieron con Luffy no hacía mucho y no sabemos si fallecieron recientemente o si se trata de un misterio. Es allí, mientras dudamos de que ellos no sean más que fantasmas, que aparece un Kinemon con apariencia fantasmal. Número 4. El Rey Demonio. En lo que no es más que una coincidencia, tenemos uno de los momentos más cómicos pero paranormales con Brook. Después de ser separados por Kuma, Brook cae exactamente en el punto donde al parecer se le requería, pues una tribu se encuentra invocando a Satán y es justo al terminar el ritual que Brook cae justo en el centro del círculo. Creyendo que su ritual tuvo éxito y al ver la aterradora forma de Brook, lo consideran el rey de los demonios y comienzan a llamarlo Satán Sama, convirtiéndolo en el salvador y adoración de la secta. Una mención honorífica es que en los mismos episodios donde vemos a Brook también vemos el paradero de Zoro, quien termina en el castillo de Mihawk, un lugar bastante tenebroso y además junto a Perona, uno de los personajes más lúgubres de toda la serie. Número 3. El Going Merry. Son muchas las ocasiones en las cuales el Going Merry demostró ser mucho más que un barco. Lo vimos llorar y lo vimos llamar con una voz angelical pero fantasmal a los Mugiwaras en diversas ocasiones. Incluso lo vimos en una extraña y espiritual forma corpórea. Sin embargo, seguramente su momento más espectral fue la noche en Skypiea, donde Usopp se levantó en la noche y pudo ver a esta extraña figura reparando el barco que lo mira y sonríe. Al correr y despertar a la tripulación para que vieran lo que estaba sucediendo, la figura ha desaparecido, pero todos contemplan el extraño misterio de que el Going Merry se encuentra reparado. Número 2. Thriller Bark. Podríamos hacer incluso varios videos hablando de todo lo aterrador y paranormal que hay en Thriller Bark, y es que es obviamente un arco creado precisamente para esto. Así como los episodios de Halloween de las caricaturas antiguas, Thriller Bark fue hecho casi como un especial de terror dentro de la serie. Castillos, seres inspirados en vampiros y zombies, barcos fantasma, todo en Thriller Bark es un tributo al terror. Desde que el Sonny llega a esta oscura y peligrosa zona del mar llamada el Triángulo de Florian, donde los barcos naufragan, se encuentran con Brook, un esqueleto que lleva más de 50 años vagando en estas aguas, y terminan en Thriller Bark, una isla / embarcación que no es más que un castillo, bosque y cementerio gigantes donde se llevan a cabo experimentos terribles, y encontramos personajes aterradores como el Dr. Hawkback, que experimenta con la muerte, Perona, la princesa fantasma, o el mismo Gecko Moria, que tiene el poder de robar las sombras a los demás y usarlas para dar vida a zombies. Todo en Thriller Bark es aterrador y la máxima expresión de lo paranormal en One Piece. Número 1. Fantasmas de seres queridos. Aunque Thriller Bark pueda ser la saga más aterradora y oscura, hay un par de escenas en la serie que superan por mucho este sentimiento espiritual y misterioso en toda la serie, y es que One Piece no nos ha dado más que puntadas de lo que viene a ser su mundo espiritual y nos ha dicho poco de lo que mora más allá de la tumba. Afortunadamente, cosas como la resurrección de personajes que tanto roba las tramas no se ha visto, pero sí hemos visto pequeños detalles sobre la existencia de un más allá, escenas delicadas pero increíblemente poderosas. Una muy sutil, aunque no podría decirse que es enteramente canon, se ve en un opening. No la explico para evitar un spoiler fuerte, pero alguien muy querido empuja a Luffy para darle ánimo. Pero en especial hay una escena que es extremadamente poderosa y la vemos al final del arco de Arlong Park. Y es en el momento en el que tras la derrota de Arlong, Nami se dirige a casa para empacar sus cosas.
El color y la atmósfera de esta escena son algo que nunca más he visto en One Piece. Ese tono azulado de la madrugada, esa nostalgia tan bien construida, los recuerdos de Nami con aquella luz saturada que los glorifica, el reflejo de su tristeza tan magistralmente dibujado. Es en medio de esta dolorosa escena que mientras se despide de su hogar, Nami, asustada, puede sentir el fantasma de Bell-mère. Sentada en el comedor, nosotros podemos verla silenciosa y con una mirada inescrutable. Nami aprovecha la ocasión para despedirse y decirle todo lo que necesita. Aunque no recibe respuesta, Nami, haciendo un gran esfuerzo, comienza a dejar la casa. Justo al cruzar la puerta, siente un ligero empujón en su espalda, el espíritu de su madre diciéndole que no debe sentir remordimiento y que es hora de partir sin mirar atrás.